Dios quería algo más alto. Dios quería poner al hombre en un lugar de mucha mejor honra. Yo veía algunas de estas imágenes, como la del niño tirado allí en un charco bebiendo agua. O sea, Señor, ¿hasta qué grado el ser humano se ha degradado a sí mismo? Dios no nos creó para estar en el suelo. Dios nos hizo con un fin mucho más alto, mucho más elevado en todos los aspectos. La semana pasada hablábamos de que Dios nos creó para que fuéramos su imagen en este mundo, para que lo reflejáramos a Él ante el resto de la creación, para que gobernáramos todo lo que Él había creado y que lo hiciéramos florecer, no que lo marchitáramos, que lo hiciéramos crecer, no que lo destruyéramos. Nos hizo para estar en la cima, no para estar en el suelo. Nos hizo para gobernar y no para ser esclavos en este mundo. Pero en alguna parte del camino nos perdimos. Caímos de esa posición elevada en la que Dios nos había puesto y nos alejamos cada vez más de Él y del plan perfecto que Él tenía para nosotros. Nos alejamos, nos caímos. Y cuando el hombre cayó de su lugar, toda la creación comenzó a caer junto con él. No quiero tomarme mucho tiempo para relatarte cómo fue todo esto de la creación y la caída del hombre, porque creo que en alguna medida todos hemos escuchado cómo Dios creó todas las cosas. Y luego al final, el último día, Él creó al hombre para que lo reflejara y para que gobernara sobre toda la creación. Creó a la mujer de la misma esencia del hombre, para que juntos se complementaran y gobernaran juntos todo lo que Dios había hecho. Pero en algún momento la encarnación de la maldad o Satanás o la serpiente engaña a los seres humanos. El ser humano cae en el engaño de Satanás. Rompen las reglas, rompen los principios que Dios había establecido, y cuando rompen los principios, rompen el equilibrio y el hombre cae. Y el hombre desobedece a Dios y cae del lugar donde había sido puesto y donde todo estaba hecho correctamente. Y entonces todo comenzó a devaluarse, todo comenzó a romperse. ¿Y cuál fue la causa de todo esto? ¿Cuál es la causa de la caída del ser humano? La causa de la caída del ser humano es el pecado. Yo no sé si me puedan ir acompañando, gracias. La causa de la caída, la causa de la separación, la causa de que el hombre cayera del lugar privilegiado donde Dios lo había creado y que comenzara a hacer caer toda la creación juntamente con él, se resume en esta palabra, una sola palabra, pero con el poder de destruirlo todo. Una sola palabra con el poder de matar todo a su alrededor. Pero antes de que ahondemos en las consecuencias y cómo fue que el hombre cayó y cuáles fueron las consecuencias de esta caída, es necesario que definamos lo que esta palabra significa, lo que realmente es el pecado, porque existen muchas formas de pensar en cuanto a este elemento, y sé que esta palabra, pecado, no es ajena del todo a quienes estamos aquí, a quienes están escuchando esta palabra. Hemos escuchado la palabra pecado, tal vez muchas veces a lo largo de nuestra vida, pero ¿qué es realmente el pecado? ¿Qué significa? ¿Cuándo podemos hablar de pecado? Es necesario despejar esta incógnita si queremos saber cómo es que afecta realmente a nuestra vida. Porque el pensamiento generalizado en cuanto a esta palabra pecado es que son esas cosas que hacemos que están mal. Y hemos definido el pecado dentro de una lista, ¿verdad?, de cosas buenas y de cosas malas. Y esto sí debes hacer y esto no debes hacer. Y si haces esto, eso es pecado. Pero la palabra pecado tiene un trasfondo mucho más profundo que solamente eso. Si creemos que pecados solamente son las cosas malas que hacemos, entonces no tiene mayor trascendencia. Si soy capaz de ocultar las cosas malas que yo hago, entonces ya la libré. Si nadie vio, si nadie se dio cuenta, entonces ya la libré.
¿no? Escondo mi pecado, escondo mi maldad, escondo las cosas malas que yo hago y no tiene mayor trascendencia. Si lo que yo hago no daña a terceros, no daña a alguien más, entonces no hay ningún problema, ¿no? El pecado no es tan problemático porque no daña a otras personas. Si yo lo hago, si lo que yo hago lo hago yo solo, no le afecta a nadie. Pero la palabra pecado es mucho más que eso y necesitamos entender lo que ella significa para que te des cuenta la gran trascendencia que el pecado tiene en la vida de toda la humanidad. No solamente de aquellos que viven en el pecado, sino de quienes están también a su alrededor. Pecado no son las cosas que hacemos, sino más bien el pecado es lo que hay detrás de lo que nosotros hacemos. Es el fondo de las malas acciones. El pecado no es lo que haces, sino el por qué lo haces. Lo que te mueve, lo que te motiva, lo que ya nació en tu corazón. Por eso Jesús en una ocasión hablando con los fariseos de su tiempo les decía: ustedes oyeron que fue dicho no adulterarás, pero yo les digo que todo aquel que mire una mujer para desearla ya adulteró con ella en su corazón. Paz de Cristo, hermano. Yo puedo decir, pero yo no me he metido con otra mujer, yo no me he metido con otra persona, o una mujer con otro hombre. Sí, tal vez no. Pero Jesús le llama adulterio desde que está dentro del corazón. El pecado ya está dentro de nosotros y es lo que nos impulsa. Ya las acciones que realizamos son las consecuencias. Ya es el pecado que ya fue dado a luz, pero ya se había gestado. El pecado es lo que me mueve. El pecado es todo lo que me impulsa a hacer cosas que no se supone que yo haga. La palabra pecado proviene de un vocablo griego que se pronuncia hamartía. Ahí lo tengo en la parte siguiente. Y la palabra hamartía significa literalmente fallar al objetivo. ¿Qué significa? Fallar al objetivo. Eso significa la palabra hamartía, de donde proviene la palabra pecado. Entonces, pecado significa fallar al objetivo. ¿Cómo se conecta esto con lo que hemos venido hablando? Bueno, se conecta bastante fuerte. La palabra pecado, es decir, lo que me impulsa es rechazar el proyecto de Dios y buscar nuestra propia manera de hacer las cosas. Eso es el pecado. Toda rebeldía al propósito de Dios. Olvídate de si es bueno, si es malo. Olvídate de eso. Pecado es cuando yo me alejo de la voluntad de Dios para mi vida. No tiene que ser sencillamente a través de cosas malas, también puede ser a través de cosas buenas. Paz de Cristo, hermano. ¿Sí me están escuchando? Puede ser tal vez también a través de cosas buenas. Pero si esa cosa buena me aleja del propósito de Dios para mi vida, del objetivo de Dios para mí, entonces es pecado. Toda rebeldía, todo lo que me aleja del objetivo. Dios tenía un objetivo para el hombre cuando nos creó a su imagen, a su semejanza. Tenía un objetivo claro, pero en alguna parte del camino nos desviamos, nos separamos, no llegamos a donde Dios quería que llegáramos. La palabra del Señor nos narra cómo fue que esto sucedió, cómo fue que el pecado entró en el corazón de la humanidad. Génesis capítulo 3, y yo te voy a invitar a que si tú usas tu Biblia, si me vas a ir siguiendo, mantengas tu Biblia ahí en el capítulo 3 del Génesis, porque es ahí donde se narra la caída del hombre, y vamos a estar tomando de ahí algunos pasajes y algunos aspectos importantes. Dice Génesis 3, versículos del 1 al 6. La serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios, el Señor, había creado. Así que le dijo a la mujer: así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo: no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirás. Dios sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Fíjate,
Pensemos en un momento en esto. El problema del pecado de la humanidad, de Adán, de Eva, no fue el fruto. No, no es que el fruto fuera maldito y fuera malo y era malo comerlo de allí. No, porque también Dios lo creó. La palabra del Señor dice que Él plantó ese árbol allí, y cuando Dios creó todas las cosas, dijo que eran ¿qué? Cuando Él creó todas las cosas, Él dijo que eran ¿qué? Eran buenas en grande manera. El problema no era el fruto, no era malo. ¿Qué simbolizaba el fruto? La sabiduría. ¿Será mala la sabiduría? No. No era el acceder a la sabiduría lo que era malo. Había un principio. Dios lo había puesto allí por una razón. Llegaría el momento en que el ser humano podría probar de aquel fruto, porque para eso Dios lo había puesto, pero les dijo: ustedes no están listos, no coman de ese fruto. Era la orden, era el principio de Dios, lo que ponía en juego la vida de los seres humanos, no el fruto, no era comer de él, no era lo que significaba, era la orden. Era el principio, era la ordenanza que Dios les había dado. No coman de ese fruto, porque si lo comen morirán. Yo tengo un plan, no se salgan de él. Yo les voy a decir cuándo, yo les voy a decir cómo. Por lo pronto, déjenlo tranquilo. Todo lo demás pueden comer. Ahí están, todos los árboles. Todo lo que está ahí es para ustedes. Pero este no, este déjenmelo en paz. Una sola regla, una sola cosa les fue negada. El pecado nació cuando el ser humano intentó hacer las cosas a su manera y desobedeció el plan, el objetivo de Dios. Por eso dice ahí al final, dice: la mujer vio que el árbol era bueno para comer. ¿Había más árboles buenos para comer en aquel lugar? Muchos. Apetecible a los ojos. No sé, nuestra imaginación tal vez no alcance para pensar en cómo se veía aquel lugar. El huerto, el Edén, el paraíso. Yo creo que no existe un paraje hoy en la tierra que se parezca ni remotamente a ese lugar tan precioso. Pero yo creo que para donde voltearas todo era apetecible a los ojos. Todo. El problema es la última parte. Codiciable para alcanzar la sabiduría. Quiso alcanzar algo que era para ella, pero que no era en ese momento. Quiso alcanzar la sabiduría que Dios quería darle, pero quiso hacerlo a su manera. Se desvió del proyecto, se desvió del plan de Dios. El problema no era el fruto, Dios lo hizo. El problema es la rebeldía al plan de Dios y la búsqueda del hombre para hacer las cosas a su manera. Ese es el pecado, desviarse del objetivo, perder de vista cómo Dios nos mandó a hacer las cosas y tratar de vivir las cosas a nuestra manera. Eso fue lo que nos alejó y lo que nos sigue alejando hoy en día, porque a veces decimos: por culpa de Adán, ¿no? Y por culpa de Eva. Pero nosotros seguimos repitiendo la misma historia, intentando hacer las cosas a nuestra manera. Seguimos cayendo en pecado porque buscamos, y tal vez lo que buscas está bien, y dicen: bueno, pero lo que yo busco es la felicidad. Dios quiere dártela. Pero lo que yo busco es divertirme. Dios también quiere que te diviertas. Lo que busco yo es estar bien, es tener seguridad, es tener dinero. Dios quiere que lo tengas. Pero había un proceso que Dios ya había marcado. Hay una forma que Dios ha establecido. Nuestro problema es que intentamos buscarlo por nuestros propios medios. Ese es el pecado. En la primera carta, en el primer capítulo, de la carta a los Romanos, Pablo explica este problema del pecado. Dice que el hombre no glorificó al Creador, que no aceptó su forma, sino que se volcó a adorar a la creación antes que al Creador. Y ahí fue donde todo se rompió. Cuando la mujer empezó a codiciar la sabiduría del árbol antes de buscar la sabiduría de Dios para su vida, y trató de hacer las cosas a su manera. El pecado no es lo que haces, es lo que te impulsa a hacerlo. Es la búsqueda de lo que tú quieres, pero a través de tus propios medios. La búsqueda de la felicidad, la búsqueda del placer,
la búsqueda de todas las cosas. Pero si Dios no quería, ¿verdad? ¿Para qué inventó esas cosas si Dios nos quería que las usáramos? No, sí quería, para eso las hizo, pero había un proceso, había un cómo, había reglas, había límites saludables para que nosotros pudiéramos disfrutar al máximo de todo lo que Dios creó. Pero nos caímos. Eso es el pecado. Así fue como el ser humano cayó del lugar donde Dios lo había puesto, su orgullo, el tratar de lograr las cosas a su manera. El pecado nos aleja de Dios. Cuando entramos en rebeldía, cuando no queremos el propósito de Dios, eso literalmente nos aleja de su presencia. Y esa es la muerte. Por eso es que el Señor les dijo: si comen de ese fruto morirán. No eran las manzanas envenenadas de Blancanieves, no. No, era un fruto bueno, no estaba envenenado. Pero si ustedes le estaba diciendo el Señor, si ustedes no siguen las órdenes, si ustedes no siguen las reglas que yo les he puesto para su propio bien, esa desobediencia, no que coman el fruto, no, que me desobedezcan a mí, eso los va a alejar de mi presencia y entonces morirán. ¿Se acuerdan lo que les dije que significa la palabra Dios? ¿Qué significa la palabra Dios? El que da vida. Si nos alejamos de Dios, literalmente estamos muertos. Eso es estar muertos. Si tú te alejas de la fuente de la vida, si tú te alejas del origen de toda la vida, entonces obviamente estarás muerto. Y entonces el hombre comenzó a morir desde el momento en que su pecado, su rebeldía al propósito perfecto de Dios empezó a alejarlo del Señor. A eso se refería con morir. Alejarse de Dios es lo peor que le pudo haber sucedido a la raza humana. Te estoy hablando tal vez de cosas que ya sabes, porque quiero hacer la introducción para que lleguemos a todo lo que produjo esto y cómo se conecta con nuestras vidas el problema del pecado en cada uno de nosotros. Cuando el hombre y la mujer pecaron, se separaron de Dios y las consecuencias comenzaron a brotar inmediatamente. Dice ahí en el versículo 7 del capítulo 3: en ese instante se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. De repente se dieron cuenta de que estaban desnudos, pero ellos siempre habían estado desnudos. No había ningún problema con eso. Dice la palabra: Adán y Eva estaban desnudos, pero no se avergonzaban. No había vergüenza en ellos. No tenían nada que esconder porque estaban cubiertos. Tal vez físicamente había desnudez en su cuerpo, pero no había nada que esconder. No había vergüenza porque no había nada que tuvieran ellos de qué avergonzarse o de qué sentir temor. Y yo me ponía a preguntarme, bueno, ¿y si estaban desnudos? ¿Cómo era que no se daban cuenta? ¿Y de qué estaban cubiertos? Y pude entender a través de la palabra que sí había una cobertura sobre ellos. Tal vez no era una cobertura física, pero sí era una cobertura espiritual. La justicia, la gloria de Dios estaba sobre ellos. Y eso les hacía estar tranquilos. No había nada de qué avergonzarse. ¿Por qué te digo esto? ¿En dónde me baso? Salmo capítulo 8. Versículo 5 dice, hablando de la creación del ser humano, hablando de la creación del hombre, dice: hiciste al hombre poco menor que un Dios y lo colmaste, o en otras palabras, lo cubriste. ¿De qué? De gloria y de honra. Estaban desnudos, pero no se avergonzaban, porque estaban cubiertos de la gloria de Dios, estaban cubiertos completamente de la honra, del respeto, de la justicia de Dios en su vida. No había nada que esconder. Ahora, en ese momento cuando pecaron, cuando desobedecieron a Dios, sus ojos fueron abiertos. El fruto hizo efecto en ellos y sus ojos fueron abiertos. Y por primera vez sintieron vergüenza de estar desnudos. No se dieron cuenta de que estaban desnudos, ya lo sabían. Pero por primera vez empezaron a experimentar la vergüenza, porque ahora sí había algo que esconder. La gloria de Dios se había apartado de ellos.
La justicia de Dios que viene por obedecer la palabra se había ido de ellos, los había abandonado y habían quedado descubiertos, desnudos, avergonzados en su humanidad. Habían perdido la cobertura de Dios sobre sus vidas y en lugar de eso había quedado la vergüenza. Intentaron cubrirla, pero otra vez a través de sus propios medios. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, dice, para cubrir su vergüenza. Y trataron de cubrir su humanidad, su desnudez, su pudor a través de sus propios medios. Pero como le digo, ya no podemos culparlos a ellas. Seguimos haciendo lo mismo. Cometemos algún pecado y luego buscamos cubrirlo a través de nuestros propios medios. Nos justificamos, mentimos. Echamos la culpa a otros y siempre estamos tratando de cubrir nuestro pecado. El problema es que el pecado no se cubre. Ellos se dieron cuenta que los delantales no les sirvieron de nada cuando el Señor se apareció y los empezó a buscar. Si esos delantales se hubieran alcanzado para cubrir realmente su vergüenza, cuando Dios los llamó, ellos hubieran venido inmediatamente. Pero la vergüenza seguía allí. Y sabe, la vergüenza le dio paso a otro sentimiento muy destructivo, que es el temor. No solamente sintieron vergüenza, sino que empezaron a sentir miedo. Versículo 10 de este pasaje dice: y él respondió, oí tu voz en el huerto, ¿y qué? Tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. La vergüenza de quedar expuesto, la vergüenza de tener algo que esconder, le dio paso al temor cuando tuvieron que enfrentarse ante aquel que es el que juzga nuestro pecado. Vino el miedo y se escondieron de aquel que siempre había bajado. Todos los días los veía y los veía desnudos. Y no había ningún problema. Pero esta vez había algo que esconder. Sabían lo que habían hecho. Sabían que habían desobedecido. Y de la vergüenza pasaron al temor. Y cuando Dios busca acercarse a ellos amorosamente, ellos respondieron con miedo. No miedo a Dios, miedo a su vergüenza. No, Adán no le dijo tuve miedo de ti, le dijo tuve miedo, ¿por qué? Porque estoy desnudo. Tuve miedo porque sé lo que hay en mí. El hombre siente miedo de Dios porque su pecado lo pone en enemistad con Él. No solo nos separa, sino que nos pone en su contra. Todo aquel que comete pecado se constituye en un enemigo de Dios, y eso es lo peor que le puede suceder al ser humano. Tiene razón en sentir miedo, porque la palabra de Dios dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Nos pone en contra de Él. ¿Sabe? Es muy común que hoy la gente busque a la iglesia o nos busque a nosotros los pastores cuando empieza a tener problemas con el diablo. Cuando empieza a tener problemas con Satanás y hay allí una perturbación y Satanás comienza, ¿verdad?, a hacer allí trabajos feos en su vida, y entonces corren a las iglesias y corren con nosotros los pastores para que oremos por ellos y que el enemigo los deje. Pero sabe, si tú estás teniendo problemas con Satanás, déjame decirte que ese es el menor de tus problemas. Si tú estás en pecado, eres enemigo de Dios, y ese sí es un problema. Si tú eres enemigo de Dios, ¿por qué estás en pecado? Porque no has adoptado el propósito perfecto de Dios para tu vida. Estás en un grave aprieto, porque Satanás ya fue vencido en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Pero a Dios nadie le puede ganar. Tienes razón en sentir miedo. Tienes razón. El hombre siente miedo porque sabe que no puede ganarle, que no hay manera de justificarse delante de Dios, que no hay cosa alguna que pueda hacer. Pablo a los romanos dice también: por las obras ninguno será justificado delante de Dios. No hay manera de ser justificado. Somos enemigos de Dios y merecemos la ira de Dios cuando estamos en pecado, cuando nos hemos salido de su propósito para nosotros. Pero el ser humano trata de disfrazar su miedo. Todos, absolutamente todos sentimos miedo de Dios.
Ese es un elemento que no escogimos, que vino como consecuencia de nuestro pecado. Adán no escogió sentir miedo. Adán sintió miedo. No había otra, porque había pecado, porque tenía vergüenza. Pero el ser humano trata de disfrazar su miedo de muchas maneras. Hay quienes utilizan la burla para esconder el temor que tienen de Dios, ¿sabe? Es una conducta muy humana. Nos reímos de aquellas cosas que nos dan miedo. Por eso el mexicano se ríe de la muerte, se ríe del diablo, se ríe porque les tiene mucho miedo. ¿No has conocido ese tipo de personas que no puedes hablar en serio con ellas? Estás hablando de un tema así medio escabroso, medio complicado y siempre sacan un chascarrillo. Bueno, desde ahora vas a saber que esas personas que le sacan chiste a todas ese tipo de temas es porque son miedosos y les da miedo. Y entonces están tratando de desviar la conversación y llevarla hacia un terreno más jocoso para tratar de calmar un poquito el temor que sienten por dentro. Todos los seres humanos le tienen miedo a Dios, pero algunos lo ocultan con la jocosidad, algunos lo ocultan con la burla, otros pelean, otros luchan. Y ese es un sentimiento también muy humano, inclusive hasta primitivo, animal, ¿no? ¿Qué hacen los animalitos cuando se sienten acorralados y que tienen miedo? Pelean, luchan, ¿no? Se defienden como gato panza arriba, porque se sienten expuestos, porque tienen miedo. No importa de qué manera lo ocultes, otros lo ocultan tal vez intentando negar la existencia de Dios. Niegan la existencia. Dicen, no existe. No hay tal cosa. El ser humano se creó por obra de la evolución y de que todo cayó así en el mismo lugar y por obra de la casualidad todo se juntó y nacimos los seres humanos. Pero la verdad es que no importa la manera en que trates de esconder, la verdad es que tienes miedo. Si no te acercas a Dios es porque tienes miedo. Son caretas que utilizamos para no quedar expuestos ante alguien a quien no podemos ganarle y delante de quien estamos desnudos con toda nuestra vergüenza. Eso es lo que hace el pecado. Eso brotó inmediatamente cuando el hombre cayó. Y por eso es que al hombre se le hace tan complicado acercarse a Dios, porque tiene miedo, no es otra cosa. Disfrázalo como quieras, llámale como quieras, pero lo que tienes es miedo, porque sabes que si te presentas ante un Dios que es completamente santo, van a quedar expuestas todas las cosas en las que no estás bien. Eso fue lo que empezó a ocurrir. Pero quiero hablar de la mayor consecuencia que el pecado trajo sobre la vida del ser humano. La consecuencia. Y la mayor consecuencia fue la pérdida de la identidad. El domingo anterior estuvimos hablando de la identidad que Dios nos dio a través de su imagen y de su semejanza en nosotros. Nos hizo capaces de relacionarnos directamente con el Señor de manera correcta. Y para relacionarnos directamente y de manera correcta también con la creación, para gobernarla, para hacerla florecer, para disfrutar de lo mejor de ella. Sin embargo, hemos visto cómo el pecado nos robó esa capacidad. En primera, porque nos alejó de Dios. Perdimos la capacidad de estar en relación con Él. Dios nos hizo para verlo cara a cara y después de que pecamos ya no pudimos hacerlo. Perdimos la identidad. No pudimos relacionarnos con Él. Y luego también se empezó a deteriorar la relación con todas las cosas creadas. Fíjate lo que pasó. Dios le había dado al ser humano, al hombre y a la mujer, una sola y única identidad. Génesis capítulo 5, versículo 2. Ponme atención en esto para que no te pierdas. Y me parece muy interesante esta parte. Génesis capítulo 5, versículo 2. Los creó hombre y mujer. ¿A quién creó? Hombre y mujer, y los bendijo. El día que fueron creados, les puso por nombre, ¿cómo? Adán. No Adán y Eva. Fíjese, Dios no creó a Adán y Eva. Dios creó a Adán. Hombre y mujer. A ambos les llamó Adán.
Esa era la identidad. ¿Y qué significaba esto? Igualdad, equidad. Dios hizo al hombre y a la mujer de la misma materia. Es decir, no agarró más barro y formó a la mujer. No, no, no. Del mismo barro, del mismo pedazo de tierra. Él creó al hombre y a la mujer, para que no hubiera diferencia, para que el hombre no le pudiera decir a la mujer, no, es que tú eres tierrita de segunda, ¿no? Eres de otra tierrita. Cuando Dios creó a la mujer de la costilla de Adán, y cuando Adán despierta y la ve, dice, la voy a llamar varona, porque es carne de mi carne y hueso de mis huesos. No es de segunda clase, no está por debajo, es del mismo nivel. ¿Eran idénticos? No, eran diferentes. Pero no era uno mejor que el otro, simplemente eran diferentes. ¿Por qué Dios los hizo diferentes y querían que fuera una sola cosa? Esas diferencias son complementarias. Dios hizo al hombre y a la mujer para complementarse. Pero eran iguales en honra y respeto ante Dios. Eran una sola cosa. Dios no creó a Adán y a Eva. Dios creó a Adán, hombre y mujer, y les puso por nombre Adán. Pero su pecado les hizo perder la identidad. Todo eso se perdió, se hizo a un lado. Y cuando una persona pierde su identidad, inmediatamente empieza a buscarla. Y cuando no encuentra de nuevo su identidad auténtica, entonces toma otra. Y eso fue lo que el ser humano hizo. Tuvieron la oportunidad de adquirir una identidad diferente a la original. Y es ahí donde comenzó el problema y la guerra de los sexos. Ahí empezó. Dice Génesis capítulo 3, pero ahora en el versículo 20, el nombre que Adán le dio a su mujer. No el que Dios le dio a la mujer. El que Adán le puso a su mujer fue Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Qué interesante. La mujer no fue creada menor que el hombre. La mujer se llamaba exactamente igual que él. Era lo mismo que él. Pero después del pecado y que la identidad se pierde, la mujer dejó de ser Adán y se convirtió en Eva, la madre de todos los vivientes. Y la mujer fue relegada por el hombre a una posición inferior. Le quitó su identidad original. Le dijo, tú y yo ya no vamos a ser iguales. Ahora tú vas a estar aquí y yo voy a estar acá. Yo me sigo llamando Adán, tú ya no. Ahora tú te llamas Eva. Y el nombre Eva se lo puso para distinguirla como la madre de todos los creyentes. Y yo no sé si Adán sabía lo que estaba provocando o no, pero a partir de eso la mujer fue relegada a una posición inferior. Hoy podemos ver cómo la mujer, aún en nuestros días, sigue siendo convertida en un objeto meramente sexual. Paz de Cristo. Ha sido objetivizada. Se convirtió en un objeto sexual, ya sea para el placer o ya sea para la procreación. A eso la relegó Adán. La madre de los vivientes, con todo lo que eso conlleva, traer un nuevo ser. Y fue relegada a un papel meramente sexual y culturalmente relegada a la vida del hogar y a la crianza de los hijos. Y no es que eso sea malo, el problema es que se relegó solamente a eso. Ya no iba a ser Adán igual que el hombre. Ahora ella sería Eva, la mamá de los vivientes. Un poquito más abajo, un poquito menor y relegada solamente al ámbito sexual. Y eso todavía existe. Y eso todavía sigue siendo. ¿Y sabes cuánto tiempo más va a durar? Mientras el pecado sigue existiendo, las cosas seguirán siendo así. No son así porque deban serlo, son así porque nosotros lo llevamos a ese punto. El pecado ocasionó esta diferencia entre el hombre y la mujer y se rompió la relación entre el hombre y la mujer, perfectos, complementarios, una sola cosa, con un solo nombre, con una sola identidad, inseparables. Pero ¿dónde surgió todo esto?
consecuencia del pecado. Recuerda, el domingo pasado decíamos que cuando la relación con Dios se rompen todas nuestras relaciones, que no podemos tener una buena relación con los demás si no tenemos una buena relación con Dios. El pecado rompió nuestra relación perfecta con Dios y por ende rompió la relación que había entre los seres creados. Versículo 16 del pasaje que leíamos, capítulo 3, dice: a la mujer le dijo: aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz a tus hijos. Y luego dice: tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. Y estaba estudiando esta parte y estaba platicando un poquito ahí con mi esposa también de esto. Decía, bueno, he leído muchas veces esta parte, pero ¿qué significa eso de tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará? Y encontré esas mismas palabras en un pasaje un poquito más adelante, enfocado a otras cosas, pero que nos da una luz un poquito más clara, porque repite exactamente las mismas palabras. Cuando Caín y Abel presentan su ofrenda delante del Señor, y que la ofrenda de Abel es aceptada, pero la ofrenda de Caín es rechazada, y entonces Caín se llena de coraje en contra de su hermano, y entonces empieza a pensar cosas malas en contra de él. Y entonces el Señor le habla a Caín y le dice esas mismas palabras, pero con respecto al pecado. Dice: he aquí el pecado está a la puerta de tu corazón. Su deseo será para contigo, pero tú te enseñorearás de él. Y al estar estudiando lo que eso significa, encontré que esta frase significa, cuando Dios le dice a Caín: el pecado está a la puerta y su deseo es para contigo, le está diciendo: el pecado está tratando de dominarte. El pecado está tratando de gobernarte, pero tú tienes el poder para decidir no hacerlo. Tú tienes el poder para dominarlo. Caín, el pecado está tratando de engañarte. Está tratando de controlarte para que hagas algo que no debes hacer, pero yo te he dado poder para que lo rechaces. Caín se dejó dominar por el pecado. Pero habla de ese conflicto que hay entre el pecado y Caín. Y se fija, son las mismas palabras que Dios le dice a Eva: tu deseo será para tu marido, pero él te dominará. Es decir, tu mujer siempre vas a estar intentando dominar al hombre. Siempre vas a estar en una lucha continua por dominar al sexo opuesto. Siempre. Pero él te va a dominar a ti por la fuerza. Te va a controlar a ti. Y empezó la disputa. La mujer a tratar de controlar al hombre y el hombre pisoteando a la mujer para tratar de mantenerla a raya. Paz de Cristo, hermano. ¿Se parecerá eso a nuestra realidad o no? La mujer vive en esa pugna, tratando de dominar al hombre, y el hombre insistiendo en dominar a la mujer. ¿Quién está bien? ¿Quién debería dominar a quién? Nadie. Eso no debería ser así. La mujer nunca debería estar intentando dominar al hombre, y el hombre nunca debería estar dominando a la mujer, porque Dios no los creó así. Pero esa fue la consecuencia del pecado. Esa fue la consecuencia. Tu deseo te llevará a tu marido significa que ella siempre intentará dominarlo a él. Y hoy estamos viviendo un tiempo muy fuerte, porque en la medida que el pecado va creciendo, también las consecuencias del pecado van creciendo. Y hoy, ¿verdad?, el movimiento feminista, que en algún momento nació con una buena intención, de repente ha empezado a desviarse en algunas de sus alas, en algunas de sus ramas, y nació este movimiento, ¿verdad?, del feminacismo, donde es malo ser hombre, donde el simple hecho de ser hombre ya te hace malo. Pero no es otra cosa más que las consecuencias últimas del pecado que empezó desde el principio y que sigue gobernando en la mente de las personas. Pero le dice: él te va a dominar, pero lo hará por la fuerza. Te pisará, te humillará, te convertirá en un objeto para que siempre te mantengas debajo de sus pies. Siglo XXI, con toda la tecnología, y todavía sigue habiendo desigualdad entre hombres y mujeres. No es culpa de los hombres, no es culpa de las mujeres, es culpa del pecado que mora en nosotros.
no es necesario. El hombre y la mujer no necesitan ser iguales, ni tampoco necesitan dominarse el uno al otro. Necesitan recuperar su identidad verdadera y redescubrir que fueron hechos complementarios. La mujer no necesita hacer lo que hace el hombre para demostrarle nada. El hombre no necesita hacer lo que la mujer hace para demostrarle nada. Cada uno puede vivir su rol y lo que Dios le llamó a hacer y ser los mismos en dignidad y en respeto. Y eso se aplica a todas las áreas, tanto en lo macro, en lo social, como en lo micro, en tu familia, en tu vida, en tu matrimonio. Recuperemos la identidad que perdimos. Esa lucha entre los sexos nació en el Edén, allá en el principio, nació juntamente con el pecado. La segunda cosa que perdieron, además de la relación mutua que debía de haber entre ellos, entre el hombre y la mujer, y que sigue y que seguirá por el resto de la historia del pecado. La segunda cosa que ellos perdieron fue el gobierno. Una pérdida del gobierno del hombre sobre la creación. Ya no fue digno, porque ya no tenía una imagen a quien reflejar. No, la imagen que había en él era la imagen del pecado, y el hombre no podía gobernar al mundo así. Dios no podía permitir que el hombre gobernara a sus anchas al mundo cuando había pecado en su vida, cuando la imagen que reflejaría sería la imagen del pecado, sería la imagen de la maldad. Y entonces Dios les quitó el gobierno del mundo. Versículo 17 al 19 dice: al hombre le dijo: puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol de que te ordené que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinos y cardos y comerás hierbas del campo. Comerás el pan con el sudor de tu frente. Tres consecuencias que nos hablan de la pérdida del gobierno que el hombre tuvo sobre la tierra. Y la primera que menciona ahí, ¿cómo dice? Color anaranjado, amarillo, no sé qué es. Maldita será la tierra por tu causa. Y mucha gente cree que esto significa que todo el planeta fue maldito por el hombre, que fue maldito por el pecado, pero no. Hay que examinar un poquito más a profundidad para darnos cuenta de algo muy interesante. Cuando el Señor menciona que la tierra será maldita por su causa, utiliza la palabra Adama. Y la palabra Adama, si le pueden cambiar a la siguiente por favor, significa tierra, pero no el planeta, sino significa un terruño, una porción de tierra. De ahí de la palabra Adama proviene la palabra Adán, que es el hombre, porque fue creado ¿de qué? De un puño de tierra. Eso somos un terrón con aliento de vida divino, pero tierra, polvo al final de cuentas. Cuando Dios veía al hombre, veía un puño de tierra de la que él había formado un ser humano. Se maldita será la tierra por tu causa. Pero no se refiere a toda la tierra, se refiere a un territorio particular. Y luego le dice será maldita, ¿por qué? ¿Por qué le dice que será maldita? Denle para adelante para que aparezca el texto otra vez, gracias. Por tu causa. ¿Y qué quiere decir eso? Maldita será la tierra por tu causa. No es toda la tierra, sino la tierra donde tú estás. Lo que tú tocas, la porción donde tú estés, donde el hombre, donde el ser humano vive, donde el ser humano trabaja, esa tierra se volvió maldita por la causa del pecado del hombre. Todo lo que el hombre toca está maldito porque por el pecado que hay en él. Si pudiéramos ver la naturaleza, y ahí se me olvidó poner la imagen, ¿verdad? Pero los terrenos vírgenes donde el hombre no ha tocado se mantienen en equilibrio. No pasa nada, no hay contaminación, no hay basura. El otro día estaba viendo por ahí a alguien que estaba comentando, ¿no? Porque estaba viendo una promoción ahí de una playa virgen que hay todavía aquí en el estado de Sonora, no me acuerdo cómo se llama, ni le voy a decir, capaz que va. Y alguien se estaba quejando y dice: no digan, no anuncien, porque luego la gente todo lo echa a perder.
La playa está muy bonita y luego va la gente, empieza a tirar basura y empieza a hacer cosas, empieza a dañar el ecosistema. Yo todavía me acuerdo cuando aquí en Bahía de Quino la playa estaba llena de caracoles y de conchitas. Yo no sé si usted se acuerda, no se haga si se acuerda. Pero ahora vas y lo más que puedes encontrar si escarbas poquito en la arena son colillas de cigarros, ¿no? Corcholatas y cosas como esas. Porque el ser humano corrompe todo lo que toca. Maldita será la tierra por tu causa. Y mucha gente se queja y dice: ¿por qué el ser humano es así? ¿Por qué somos tan cochinos? ¿Por qué echamos a perder todo? Los parajes tan bonitos y luego los echamos a perder. Que la gente no tiene conciencia. No, sí tiene conciencia. El problema es que también tiene pecado. Y el pecado nos quita la capacidad de gobernar correctamente la tierra que Dios nos entregó. Y hemos maldecido la tierra que tocamos. La avaricia, la codicia desmedida, la envidia. Ha maldecido toda. Ha hecho maldita toda la tierra que nosotros tocamos. Porque la tierra fuera del modelo de Dios y de su bendición no florece. Y a la palabra tierra tú le puedes poner el nombre que tú quieras: el trabajo, la economía, la educación, la familia, la religión. Todo lo que el hombre pone sus manos encima lo echa a perder, lo maldice. Eso es una consecuencia del pecado. Maldita será la tierra por tu causa. Todo lo que toques, todo en lo que te inmiscuyas, lo terminarás echando a perder. Luego le dice: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Antes solo era necesario extender la mano, cortar el fruto y comerlo. Hoy hay que hacer tantas cosas para poder comer, para poder alimentarnos de la tierra. El hombre tiene que batallar, el hombre tiene que sufrir. Todos los años en el mes de diciembre vamos al estado de Sinaloa, que es fuertemente, o no sé si mayormente agrícola. Y siempre las historias que escucho cuando vamos por ahí a ver a los parientes de mi esposa, la abuela de ella propiamente, que vive en un rancho, y la plática siempre de alguna manera se desvía: no, por los cultivos, y este año nos fue bien, o este año nos fue mal, se nos echó a perder, y esto y el otro, y gente que perdió toda la inversión. Y nos habla del sufrimiento con el que el ser humano tiene que alimentarse, con dolor, con sufrimiento. Muy lejos de gobernar la tierra gobierna al ser humano. Dependemos de lo que pasa en el mundo. Si en algún momento se le ocurre a la madre naturaleza, por llamarle de alguna forma, mandar una helada y todos los cultivos se echan a perder y todos nos amolamos, porque luego nos andan vendiendo el limón como a 200, ¿no? Sale más caro el limón que la carne luego. Dependemos mucho de lo que pasa en la tierra. Comemos nuestro alimento con dolor y eso nos afecta a todos, ¿no? A menos que tú no comas o no vayas a comprar, y aunque no seas la señora de la casa como nuestro presidente actual, ¿verdad? A todos nos afectan los movimientos que pasan. El alimentarse se ha vuelto cada vez una tarea más difícil, más dolorosa, más complicada. Y luego la última parte dice: te producirá espinos y cardos y comerás hierbas del campo. Tristemente la hierba es lo único que crece solo, ¿verdad? Es lo único que nace sin que lo plantemos nosotros. Todo lo demás lo tenemos que plantar. Yo creo que en el huerto del Edén las plantas nativas eran las naranjas, las plantas nativas eran las manzanas, no sé qué tipo de frutas había en ese tiempo, las piñas, ponle la fruta que te guste más. Eran los frutos nativos, o sea, nacían solitos, ¿no? Crecían solos, no había que plantarlos. Pero después de la caída, después del pecado, los únicos frutos nativos que le quedaron a la tierra fueron las espinas, los cardos y la hierba. Todo lo demás lo tenemos que plantar y lo tenemos que cuidar muy bien, porque si no, se pierde. Tiene que ver con todos nosotros. Nos amoló a todos, perdimos el gobierno de la tierra. Se ha vuelto doloroso para el ser humano subsistir.
Se ha vuelto una tarea titánica cada día poder llegar a la casa con alimento, poder llegar con el sustento para nuestra familia. Cada vez se ha vuelto más complicado porque pareciera que la tierra, por más que la trabajamos, se empeña en producirnos hierba y espinos. Perdimos el gobierno de la creación. La tierra nos desconoce. Ya no trabaja para nosotros. Ahora nosotros debemos trabajarla para poder comer, porque de no hacerlo nos da lo peor que puede producir. Nos entrega lo peor que hay en ella: espinos, cardos y hierba. Y eso todos lo sufrimos. O sea, el pecado no es nada más ir al cielo o ir al infierno. Aquí estamos batallando con las consecuencias de nuestras desviaciones. Y lo último, y creo yo que una de las cosas más importantes que el hombre perdió cuando perdió su identidad, cuando se alejó de Dios, cuando te alejaste de Dios, cuando me alejé de Dios por mi pecado, fue la pérdida de la identidad, de la eternidad, perdón. Cuando perdimos nuestra identidad, perdimos con ella la eternidad. Génesis capítulo 3, versículo 19 dice: comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Y perdimos de vista la eternidad. El hombre fue creado para ser eterno. El hombre fue creado para no ver la muerte, para estar siempre, para existir siempre. Pero el pecado le robó esa posibilidad. Cuando perdimos nuestra identidad, la que Dios nos dio a través de su imagen y su semejanza, quedamos relegados a ser simples pedazos de tierra. Perdimos de vista lo eterno. El hombre se olvidó de dónde provenía y empezó a creer que provenía de la tierra. Empezó a creer que provenía de este mundo, pero tú y yo no provenimos de aquí, fuimos hechos para la eternidad. El problema fue que el pecado nos robó esa posibilidad y el hombre solo vive para las cosas de la tierra, tratando de hacer lo más llevadero posible este tiempo que vamos a pasar aquí, porque no sabe que hay mucho más allá del otro lado. Si el hombre supera todo lo que nos espera en la eternidad, dejaría de darle tanta importancia a las cosas que hay aquí en la tierra. Pero perdimos de vista lo eterno. Nos olvidamos de dónde vinimos. Y no solo acortamos nuestros días sobre la tierra. No solamente en lo físico, sino que también nos pusimos en riesgo de quedar alejados de Dios eternamente. No solamente cortamos el tiempo aquí en la tierra, cortamos el tiempo de nuestra alma también. Y nos pusimos en riesgo de quedar relegados de Dios por toda la eternidad. Todo eso se perdió con el pecado. Ese es el verdadero problema del pecado. Es mucho más complejo que decir es que si no hay pecado vas al cielo y si hay pecado vas al infierno. No, es mucho más complejo. Todo lo que hay a nuestro alrededor es el resultado de nuestras decisiones y de nuestro pecado. Lo que nosotros hicimos, lo que Adán, lo que Eva hicieron desde el principio, generó todos los conflictos con los que ahora nosotros luchamos. El conflicto entre el hombre y la mujer como seres creados iguales, pero separados por el pecado. El conflicto del hombre con la tierra que Dios creó para que la gobernara, pero que ahora lucha en nuestra contra y que nos hace la vida complicada. Y la pérdida de la eternidad, que nos hizo poner nuestra mirada en las cosas de aquí de la tierra y nos hizo olvidar que hay cosas que son más importantes y que vale la pena cultivar. Y de ahí, hermano, se desprende todas las acciones malas que tú puedas pensar. De esas tres cosas, piénsalo. De esas tres cosas provienen todas las cosas malas que hacemos: el robo, el asesinato, la avaricia, la mentira, el odio, el rencor, las peleas. Todo lo malo que puedas pensar surgió de esas tres separaciones, cuando el hombre se separó de Dios por causa del pecado. Y esa es una gran mala noticia. Sé que el panorama de todo esto no es muy alentador. El problema es que hoy no vine con buenas noticias, pero es necesario que veamos esta parte también.
porque es la que nos ayuda a descubrir lo necesario que es el mensaje del Evangelio para nuestras vidas. Lo relevante que es el mensaje del Evangelio. No se trata solo de ir al cielo o al infierno. Se trata de lo que estás viviendo ahora. Se trata de las decisiones que tomas cada día. El Evangelio se trata de transformar todo nuestro entorno a nuestro alrededor. Es mucho más importante. Es mucho más importante. Es para tu vida en pareja. Es para tu paternidad. Es para tus finanzas, es para todo lo que tú tienes y lo que tú haces. Eso lo hace relevante, el entender que todo lo que hoy está pasando no es otra cosa sino las consecuencias del pecado que hay en nosotros, de abandonar el modelo original de Dios para la humanidad. Es lo que nos ayuda a descubrir la relevancia del Evangelio en nuestras vidas. Solo al estar delante de las verdaderas consecuencias de nuestra separación de Dios, nos ayuda a entender cuánto necesitamos la obra de Cristo en nosotros. Porque no importa cuánto trabajes, la tierra seguirá siempre dándote lo peor de ella. No importa cuánto luches, porque hay igualdad entre los sexos. Eso nunca va a pasar mientras el pecado exista. Lo único que nos libra de todas esas consecuencias es la buena noticia del Evangelio de Jesús. Pero de eso vamos a hablar el otro domingo, así que no te lo pierdas. Y hoy te voy a invitar a que te pongas de pie. Y quiero invitar a todos,